Que el Señor les bendiga, el poder volver en este medio para compartir una enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a orar antes de iniciar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que tú nos das en esta noche de podernos reunir, Señor, para escudriñar tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tu palabra dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí envías tu bendición y vida eterna, y en que podamos recibir, Señor, esa bendición de la vida eterna en ti, Padre. Más de esa vida eterna que tú tienes para cada uno de nosotros y que Jesús pagó en la cruz del Calvario para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de nosotros, Señor, rompa todo yugo de mentira, de argumentos y de razonamientos falsos que se opongan al conocimiento de Dios, y que tu Espíritu Santo también nos guíe, Señor, a la verdad. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra los ojos de nuestro entendimiento, abra nuestros oídos y por sobre todo prepare nuestro corazón para que sea una tierra fértil en la cual tu palabra, Señor, pueda ser sembrada en cada uno de nosotros como una semilla y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un lindo día, que haya sido un día de mucha fructificación y bendición para cada uno. Y vamos a iniciar nuestro estudio de hoy en la noche con los nombres compuestos de Dios en su segunda parte. Hemos estado hablando de conocer a Dios y de la importancia de conocer a Dios. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 17, versículo 3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y también las escrituras en Juan 5:39 nos enseñan que escudriñemos las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Dios. Y los nombres de Dios son importantes porque denotan características de lo que Dios, del corazón de Dios, además de lo que Dios hace. Por esto es que nos hemos estado aplicando en las últimas semanas a conocer el corazón de Dios y a conocer sus nombres. Hoy vamos a hablar de algunos de esos nombres compuestos de Dios que son sumamente importantes que nosotros los conozcamos y que nos aferremos a ellos y que nuestra fe crezca para que podamos disfrutar de todos los beneficios de conocerle a Él. Vamos a comenzar con el primer nombre que vamos a ver en esta noche, que es Jehová Jireh. Su significado es el Señor proveerá, y este nombre se lo revela Dios a Abraham cuando va a sacrificar a Isaac, y el Señor provee un carnero. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 22, versículos del 13 al 14. Pero más importante aún es que esta característica del Señor de ser el proveedor es que Él proveyó a su Hijo Jesús como el sacrificio definitivo por nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados y para que nosotros tuviéramos vida eterna, tal como nos lo enseña Marcos capítulo 10, versículo 45 y Romanos capítulo 8, versículo 2. Y la palabra también dice que si el Señor proveyó al Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y para la vida eterna, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Y eso es lo que nos enseña el Salmo 23, versículo 1, y Filipenses capítulo 4, versículo 19. El Salmo 23, 1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 19, la palabra de Dios dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y sus riquezas son ilimitadas, son infinitas. Y cualquier cosa que hiciera falta, el Señor, si no existiera, la creará para cada uno de nosotros. Perdón.
En este punto es importante que entendamos algo. La palabra de Dios dice que el Señor nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y cuando se refiere a conocer, significa que Él nos conoció íntimamente en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a los hechos de nuestra vida, sino también en cuanto a nuestras necesidades, y en cuanto que Él las conoció desde antes de la fundación del mundo. Él preparó la provisión específica para cada una de las necesidades que nosotros íbamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida. Esto que nos dice que podemos descansar perfectamente en Él, con toda tranquilidad, sin ansiedad, sin angustia, sin estrés, que Él ya conocía nuestras necesidades de antemano y Él ya las suplió. Por eso dice la palabra que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. A ello, lo cual, y la palabra de Dios dice que sus promesas son, o sea, definitivamente se va a cumplir. Cuando nosotros estamos en algún momento ansiosos de la provisión, podemos descansar en Él, porque Él ya la seguridad y la plena certeza que Él ya tiene la provisión para esas necesidades. Solo necesitamos esperar el tiempo específico del Señor para suplirla. Y recordemos lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo número 11, que Él hace hermosas todas las cosas en su tiempo. Así que podemos descansar plenamente en Él y podemos tener nuestra plena confianza de que Él en todo momento va a estar al cuidado de nosotros si somos sus hijos, y Él suplirá toda necesidad que nosotros estemos enfrentando en ese momento. Esa es la maravilla de este nombre del Señor, que nos da la plena certeza de que Él va a suplir cualquier necesidad que nosotros estemos enfrentando en cualquier tiempo, por imposible que parezca. La palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible. El siguiente nombre que vamos a estudiar el día de hoy es el nombre Jehová Makadesh. Este nombre es también sumamente importante para nosotros y significa el Señor que santifica. Su aplicación es que el Señor nos apartó y nos escogió para que fuéramos un pueblo santo para Él, un real sacerdocio, un pueblo propio. Somos propiedad de Él. Él limpia nuestros pecados y nos ayuda a pagar, como nos lo dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 31, versículos 12 al 13, en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 15 al 16, en el 12, y Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 al 24. La palabra dice en este pasaje último que el Dios de paz nos santificará por completo, espíritu, alma y cuerpo. De hecho, Él ya hizo la obra en nuestro espíritu en el momento en el cual nosotros por el Espíritu Santo reconocimos que Él es nuestro Señor y Salvador. Y adicionalmente a ello, Él está trabajando en la santificación de nuestra alma, como lo dice segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18, que el Espíritu Santo nos está transformando cada día a la imagen de Cristo. Y finalmente en la resurrección de los muertos o en el arrebatamiento, Él nos dará un cuerpo completamente santificado. Podemos tener la plena certeza de que el Señor está trabajando en nosotros para la santificación y que nos presentará delante de Él justos, santos, perfectos, como lo dice Filipenses capítulo 1, versículo número 6. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La responsabilidad que nosotros tenemos en este tiempo
es cooperar como colaboradores de Dios en la santificación de nuestra alma, negándonos a nosotros mismos, como dice Mateo capítulo 16, versículo 24. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese tomar la cruz significa, juntamente con negarnos a nosotros mismos, remover de nosotros los obstáculos que estén impidiendo la santificación del Señor. Es decir, llevar toda obra de la carne a su destrucción por el Espíritu Santo. O como dice Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. El nombre de Jehová Makadesh nos está indicando es que nosotros hemos sido apartados, hechos santos y redimidos por la sangre de Jesucristo, que es nuestro Jehová Makadesh. Nosotros necesitamos enfocarnos en ese proceso que Dios está haciendo a través de las circunstancias en nuestra vida para esa santificación. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29 nos enseña que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que hemos sido llamados para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. La santificación implica varias cosas. La primera es la negación de nosotros mismos, que esa es una responsabilidad nuestra. La segunda es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros para que se manifieste el fruto del Espíritu Santo. Y esa es el trabajo que Dios está haciendo. Nosotros la otra cosa que necesitamos es conocer la palabra de Dios y ponerla por obra. Ser hacedores de la palabra, no engañarnos a nosotros mismos, como dice Santiago, solo siendo oidores de la palabra, sino haciéndola. Y para hacerla, para ponerla en práctica, tenemos la ayuda de nuestro Padre a través del Espíritu Santo, que es el poder para que Él nos ha dado para la obediencia, como lo dice en Mateo capítulo 14, versículos del 15 al 17, dice la palabra que Él nos dará otro consolador, que en realidad es nuestro ayudador. ¿Para qué? Para que nosotros pongamos por obra la palabra de Dios. Así que tenemos todos los elementos, Él ha provisto todos los elementos a nuestro favor para que nosotros seamos santificados cada día. Nuestra responsabilidad en esto es cooperar con el Señor, que esa santificación se vaya realizando día a día, perfeccionando día a día a través de la obediencia a la palabra, con el poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado, y el Espíritu Santo nos irá transformando en la imagen misma de Cristo. Y esto va a determinar nuestra posición en la eternidad, porque recordemos que la palabra de Dios dice que en la casa del Padre muchas moradas hay, y esas moradas nos serán asignadas en la medida o de acuerdo al nivel de santificación que nosotros hayamos alcanzado acá en la tierra, cooperando con la obra santificadora del Señor. Es decir, la santificación es el trabajo de Dios, pero nosotros necesitamos cooperar con Él a través de nuestra decisión y de nuestro enfoque de poner por obra la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro guía, el que nos recuerda la palabra y el que nos da el poder para ponerla por obra. Un tercer nombre que vamos a ver el día de hoy es el nombre de Jehová Nisi. Pero antes de entrar a este nombre, recordemos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante, en relación a al proceso de la santificación y a nuestra parte en el proceso de la santificación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 13. La palabra de Dios dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así que esa es nuestra obra, nuestra parte en el proceso de santificación, que es una obra de cooperación con la obra de Dios. Y nuestra parte, vuelvo a repetir, es negarnos a nosotros mismos, negar los deseos de la carne, que es la búsqueda de placer, negar los deseos de los ojos, que es la búsqueda de lo material, y negarnos a la vanagloria de la vida, que es el orgullo, la arrogancia, la jactancia, la soberbia, la vanidad, un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Y esto nos lo enseña claramente la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, que esas tres cosas, la búsqueda de placer, la búsqueda de riquezas y la búsqueda de orgullo, de autoestima, de jactancia, de arrogancia, de soberbia, de vanidad, esos son los enemigos de Dios. Y de hecho lo vemos tanto en la caída de Adán, presentes las tres cosas, como en la tentación del diablo a Jesús en el desierto. Ambos fueron tentados en las mismas cosas, con la diferencia de que Adán sí pecó, mientras que el Señor Jesucristo no pecó y reprendió a Satanás con la palabra de Dios. Por eso la palabra en Efesios, cuando habla de la armadura de Dios, nos dice dos cosas importantes. La primera es que nuestro escudo es la fe, y la fe deriva de oír constantemente la palabra de Dios, y la espada del Espíritu es la palabra de Dios también. Entonces necesitamos conocer la palabra para poder someternos a Dios, resistir al diablo, que huirá de nosotros, como dice la palabra en Santiago capítulo 4 y versículo 7. Muy bien, ahora sí, vamos a entrar al tercer nombre, que es Jehová Nisi. Y Jehová Nisi significa el Señor es mi bandera. ¿Qué significa esto para nosotros? Que Dios es el que nos da la victoria contra la carne, contra el mundo y contra el diablo, el que nos hace más que vencedores por medio de Jesucristo, a través de la unción del Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros, y por el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha sido dado como un anticipo o como una garantía de nuestra redención final. Y el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros, no solamente para santificarnos y transformarnos, sino también para darnos la victoria sobre todas las circunstancias de nuestra vida. Nuestras batallas son sus batallas. Y esas son batallas de la luz contra las tinieblas, del bien contra el mal. Realmente la verdadera guerra espiritual, y la guerra espiritual más importante que nosotros podemos librar, es la guerra contra nuestra carne, que nos incita al pecado, nos incita a la desobediencia a la voluntad de Dios, nos incita a seguir nuestra propia voluntad en lugar de seguir la voluntad de Dios. Esa es la más importante guerra espiritual que usted y yo vamos a librar, y nosotros tenemos a nuestro favor el poder del Espíritu Santo para tener esa victoria, como dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5, que nuestra batalla no es contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad, y que nuestras armas son espirituales para la destrucción de fortalezas, de argumentos y de altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso nos dice que la guerra espiritual está en nuestra mente. Ahí es donde están sembradas esas mentiras, esos argumentos y esos razonamientos que nos están impidiendo alcanzar el conocimiento de Dios y de llevar cautivo
todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, en esa batalla no estamos solos, estamos investidos del poder del Espíritu Santo para ganarla. Y lo que necesitamos es estar atentos a esas mentiras que se levantan en nuestra mente, que nos quieren impedir hacer la voluntad de Dios y llevarla y destruirlas mediante el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y que nos va a guiar en esas batallas. No estamos solos en esa batalla. El Señor es nuestra bandera. Y aquí hay un punto importante en cuanto a la bandera. En la antigüedad y aún en el pasado reciente, el que iba adelante de un ejército que entraba en una batalla era el que llevaba la bandera y todos iban detrás de él, y esto significa que si el Señor es nuestra bandera, Él va adelante de nosotros en toda batalla. Por eso la palabra también nos dice en el libro de Corintios que nosotros no vamos a ser tentados o probados más allá de lo que podamos resistir, y juntamente con la tentación o con la prueba el Señor nos dará la salida, es decir, la victoria. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad en eso, es tomar la dirección que nos está dando el Espíritu Santo, porque el Señor sí no nos va a empujar a la salida Él nos la da, nos la presenta y nosotros necesitamos tomarla. Así que podemos librar todas las batallas que nosotros tengamos que librar cada día, en cada circunstancia, sabiendo que la victoria es nuestra porque el Señor va delante de nosotros y Él no permitirá que nosotros seamos derrotados. Por eso la palabra en Romanos capítulo 8 también nos dice que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces lo que a nosotros nos corresponde es someternos a la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? A través de con el conocimiento de su palabra. Por eso es importante que tanto para el proceso de la santificación como para el proceso de librar nuestras batallas, que son procesos en los cuales vamos caminando simultáneamente, necesitamos conocer la palabra de Dios y conocer al Dios de la palabra, es decir, el corazón de Él, número uno, y las obras de Él. ¿Por qué? Porque el conocerlo a Él es lo que nos da la victoria. Aquí es importante que recordemos algo que hemos estado también comentando en esta serie. La palabra, los mandamientos de Dios, las bendiciones de Dios y las obras de Dios son para que lo conozcamos a Él, y conociéndolo a Él tengamos la vida eterna. ¿Por qué razón? Porque conociendo su corazón y conociendo sus obras, entonces, y conociendo lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros, entonces vamos a obtener esas victorias. Y en las promesas tenemos que entender dos cosas que creo que no hemos entendido totalmente. La primera de ellas es que el Señor tiene dos tipos de promesas en su palabra. Una son las promesas que son los regalos de Él para cada uno de nosotros, como por ejemplo la sanidad, la bendición, el que nos vaya bien en todas las cosas, la paz, el gozo, la prosperidad integral, etc. Pero hay otro tipo de promesas que a veces nosotros no consideramos porque no lo hemos entendido de esa manera. Pero hay promesas del Señor de que si nosotros no cumplimos sus mandamientos, nos van a suceder ciertas cosas. Entonces necesitamos entender que sus mandamientos también son promesas. Son promesas que contienen dos cosas. La primera, si los cumplimos, va a ser bendición. Pero si no los cumplimos, van a ser dificultades para nuestra vida. Así que necesitamos entender esto. Los mandamientos de Dios son para nuestra protección. Los mandamientos de Dios no son para
para afectar nuestra calidad de vida o para arruinarnos la vida o para quitarle el gozo a la vida, como muchos lo entienden. Realmente son mandamientos que derivan del corazón amoroso de Dios para que nosotros sepamos entre qué límites caminar para que la bendición de Dios permanezca sobre cada uno de nosotros o nosotros permanezcamos en el lugar de la bendición de Dios. Y eso es la garantía del cumplimiento de las bendiciones de Dios para nuestra vida, de la vida abundante que Él tiene para cada uno de nosotros. No es como piensan muchos de que van a tener la vida abundante automáticamente, simple y sencillamente por ser los hijos de Dios. Vamos a tener la vida abundante, la vida plena, la vida en victoria, la vida de prosperidad integral en la medida en la cual nosotros pongamos por obra la palabra de Dios. Y eso está claro a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, en Josué capítulo 1, versículo 8, la palabra de Dios dice que usted y yo nos esforcemos y seamos valientes para conocer la palabra y para ponerla por obra para que prosperemos en todas las cosas. Lo mismo nos enseña el Salmo 1, versículos del 1 al 3, que dice que bienaventurado el varón que en la ley de Jehová tiene su delicia y en ella medita de día y de noche. ¿Por qué razón? Porque van a suceder dos cosas. Primero, porque nos va a apartar de andar en camino de pecadores, sentarnos en silla de escarnecedores y apartarnos de lo malo. Y por el otro lado, vamos a ser entonces como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. También es lo mismo que nos dice tercera de Juan capítulo 2. Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y cómo es que prosperamos nuestra alma? Cambiando nuestra manera de pensar, como dice Romanos 12:2. Primero, poniendo de Romanos 12 del 1 al 3, primero poniendo nuestro cuerpo en servidumbre, o sea, ejerciendo el dominio propio sobre esas pasiones de la carne, sobre la concupiscencia. Número 2, entendimiento con la palabra de Dios, cambiando los pensamientos que traíamos del mundo por los pensamientos de Dios. Y número 3, no teniendo más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, es decir, personas necesitadas de Dios para todas las áreas de nuestra vida. Muy bien, el cuarto nombre que vamos a estudiar el día de hoy es el nombre de Jehová Rafa. Y su significado es que el Señor sana. Y la palabra de Dios es clara en Isaías 53 y en Primera de Pedro, que Dios ha provisto en Jesucristo la sanidad definitiva tanto para la enfermedad espiritual, que es el pecado, como para la enfermedad del alma, que son todos los problemas emocionales, psicológicos, que son el resultado de el programa de la carne en nosotros, y también para la sanidad de nuestros cuerpos. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro 2:24 que por las llagas de Cristo fuimos sanados, y en Isaías 53 que Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores para que nosotros fuéramos completamente sanados. Dios puede sanarnos. Solo hay dos cosas aquí que necesitamos considerar. Una, que el Señor es nuestro sanador, y eso es irreversible. El Señor es nuestro sanador y de esto no hay ninguna posibilidad que el Señor incumpla. Pero sí hay un obstáculo a nuestra sanidad, que lo vemos en muchos de los milagros de sanidad que hizo Jesús, y también lo encontramos en la palabra de Dios en el capítulo 5 del libro de Santiago, del versículo 14 en adelante. ¿Y cuáles son esos inconvenientes? O cuáles son cuáles son esas condiciones. La primera es que en el Salmo, notemos algo en el Salmo 33, versículos 3 y 4. Dice: mientras callé, mis huesos se envejecieron o se secaron, y mi verdor se convirtió en sequedad. ¿A qué se debió esto?
a que él no había confesado sus pecados. Pero una vez que confiesa sus pecados, la sanidad viene a él. Y lo encontramos en Santiago también, en la obra de Jesús, en muchos de los milagros. Por ejemplo, con el paralítico que lo descendieron del techo. Este paralítico, lo primero que le dice Jesús es: tus pecados te son perdonados. No lo sanó directamente, no fue la sanidad lo primero que hizo. Lo primero que hizo fue liberarlo del pecado a través del perdón. Y posteriormente, ya cuando no había pecado en su vida, entonces vino el milagro de sanidad. Y en la palabra de Dios en Santiago también nos dice la palabra que si alguno está enfermo, pida oración a los ancianos. Y si tuviere pecado, que lo confiese y le será perdonado y entonces será sanado. O sea, el único inconveniente que hay a una sanidad es que nosotros tengamos en nuestras vidas un pecado oculto, algo en el corazón que nos tiene atados a esa enfermedad, y los médicos lo comprueban. Muchos médicos y la ciencia lo comprueba, que hay enfermedades, no en todos los casos, pero en muchos casos, una enfermedad es resultado de un problema emocional, de un problema de carácter. Hay un dicho que dice que lo que el alma calla, el cuerpo lo grita. Lo que hay en el alma puede producir una enfermedad en el cuerpo. Entonces necesitamos, primero que nada, ponernos a cuentas con el Señor, sanar lo que pueda haber de malo en nuestro corazón para que esa sanidad se haga efectiva. Pero de algo podemos estar absolutamente seguros, y es que el Señor es nuestro sanador. Alguien me puede preguntar, entonces, ¿por qué la gente muere? Muy bien, la gente muere porque sus días determinados por el Señor desde antes de su nacimiento se cumplieron, y probablemente se va a morir de una enfermedad, pero al cielo va a llegar igualmente sano, total y completamente sano. O sea que de todos modos la sanidad se realizó. El Señor, sin ningún lugar a dudas, nos va a sanar de todas nuestras enfermedades y de todas nuestras dolencias, porque lo dice su palabra es verdad, y Él esa promesa la selló con un sí y amén. No pudiendo jurar por alguien más alto, dice la palabra en Hebreos, juró por sí mismo. Y el Señor es verdad, el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará. Por lo tanto, cuando estamos enfermos, podemos confiar plenamente en la sanidad del Señor. Pero si hay algún pecado en nuestras vidas, o si estamos haciendo algo que es en contra de la voluntad de Dios, entonces necesitamos arrepentirnos, y con el arrepentimiento vendrá la sanidad completa y absoluta de nuestros cuerpos, pero también el Señor aprovechará esa circunstancia para sanar nuestra alma. El siguiente nombre que vamos a estudiar en esta noche es el nombre de Jehová Roi. ¿Qué significa? Significa el Señor es mi pastor, y este nombre implica que el Señor, cuando nosotros estamos sujetos a Él, porque recuérdese que la oveja oye la voz de su pastor, y oye la voz de su pastor en todas las dimensiones, no solamente en sus promesas, sino también en su obediencia, y confía plenamente en Él como pastor. Que el Señor sea mi pastor significa entonces que el Señor es mi protector, es mi proveedor, el Señor es quien dirige mi vida en todos sus aspectos, la guía y nos cuida. Si vamos al Salmo 23, en el Salmo 23, la palabra de Dios nos enseña cuáles son los beneficios de que Él sea verdaderamente nuestro pastor, es decir, de caminar en obediencia, y esto se une al nombre de Jehová Makadesh, que es nuestro santificador, ¿verdad? Y la palabra dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero recordemos que para que Jehová sea mi pastor, yo debo ir detrás de Él, debo seguirlo, debo obedecerlo. Si